Se cree que permiten comunicarse con los espíritus y abrir portales al más allá. Ahora, ya sea que creas en ellos o no, hay innumerables historias de personas jugando con ellos y aparentemente teniendo resultados muy malos. Aquí te presento 5 casos en los que eso ha ocurrido. Angela Jackson, madre de 2 hijos, tuvo un encuentro aterrador después de jugar con una tabla Ouija. Angela siempre había querido probar una tabla Ouija debido a su interés en lo paranormal. Sin embargo, durante un espectáculo de clarividencia, el espíritu de su padre fallecido se comunicó y le advirtió que no lo hiciera, ya que nada bueno saldría de ello. Una noche, los vecinos de Angela la invitaron a tomar algo y pronto sacaron una tabla Ouija improvisada. A pesar de la advertencia de su padre, comenzaron a usarla. Todos pusieron sus dedos sobre un vaso de whisky volteado en la tabla, el cual empezó a moverse en todas direcciones. Robert, un participante, preguntó: ¿A quién quieres hablar? El vaso deletreó Angela y luego, repentinamente, deletreó muere. La tabla Ouija dijo que fui asesinado, tal como tú lo serás. Angela luego preguntó: ¿Quién eres tú? Y el vaso rápidamente deletreó Satanás. Luego gritó: no tengo miedo, momentos antes de que el vaso volara de la mesa y se estrellara contra la pared. Al mismo tiempo, la puerta de la sala se cerró por sí sola. Tras el evento, Angela despertó gritando y sudando de una horrible pesadilla. Soñó que estaba siendo atacada por una aparición masculina que llevaba un martillo. Cuando caminaba a la casa de su amiga, escuchó una voz que decía «muere», y cuando se giró, había un hombre emergiendo de las sombras blandiendo un martillo de garra. Gritó mientras él la atacaba con el arma. Después del ataque, Angela se recuperó después de sufrir una fractura de cráneo, y hasta el día de hoy no hay rastro de su atacante y ninguna razón por la que la atacó en primer lugar. Angela cree que esto está vinculado a su sesión de Ouija y piensa que si hubiera escuchado a su padre, quizás nada de esto habría ocurrido. Jessica y sus mejores amigas decidieron probar una Ouija una noche, ya que no pensaban que iba a funcionar. Crearon un tablero improvisado con papel y usaron un vaso como puntero. Al principio no sucedió mucho, pero luego el puntero empezó a moverse muy rápido y casi no podían mantener sus dedos encima. Empezó a deletrear nombres y palabras sin que le hicieran preguntas. Deletreó las palabras asesinato y lujuria, y poco después Jessica decidió detener la sesión, ya que estaban empezando a asustarse. Después de eso, todo volvió a la normalidad, pero Jessica comenzó a despertarse a las 3 de la mañana todas las noches con un temor inexplicable que nunca antes había sentido. Una noche, mientras caminaban por la carretera, Jessica y un amigo afirmaron ver la figura negra de un hombre apoyado en una valla, mirándolos desde fuera de la casa embrujada del vecindario. Esa misma noche, Jessica despertó sintiéndose sujetada boca abajo en su cama, por lo que parecía ser un hombre fuerte. No podía moverse ni gritar y jura que él murmuró algo en su oído, pero ella no sabe qué dijo. Días después del evento, la abuela de Jessica, quien afirma ser perceptiva a lo paranormal, dijo que ella y la mamá de Jessica sentían una presencia en la casa. Mientras hablaban sobre la oscuridad en su hogar, Jessica empezó a sentir las mismas sensaciones terribles que había tenido cada noche desde la sesión de la Ouija, pero esta vez empeoraban. Dijo que sentía como si la estuvieran arrastrando a un túnel cada vez más lejos de la habitación en la que estaba. Cuando Jessica intentó decirle a su mamá que no se sentía bien, no podía hablar ni moverse y sentía como si algo intentara controlarla. Finalmente logró gritar que algo andaba mal con ella, pero lo siguiente que supo es que su hermana la abrazaba mientras lloraba y temblaba incontrolablemente. Inmediatamente trajeron a un sacerdote para bendecir la casa, y mientras lo hacía, todas las tuberías de la casa emitieron un enorme grito. Luego de la bendición de la casa, todo volvió a la normalidad. Jessica piensa que la tabla Ouija despertó algo oscuro e inexplicable. En 1935, la señora Neil Heard jugaba con una tabla Ouija en su hogar de Kansas City. Esta es una historia inusual. No está claro por qué comenzó a usar la Ouija, pero cuando empezó, el espíritu con el que aparentemente se comunicaba le contaba secretos oscuros sobre su esposo Herbert, de 77 años. Le dijo que Herbert estaba teniendo un affair con la esposa de su vecino y que tenía enterrados cerca de $15,000 en efectivo. Nellie usaba la tabla Ouija seguido y esta la convenció de que su esposo la engañaba. El espíritu le dijo que debía torturarlo para descubrir la verdad. No hace falta decir que golpeó a Herbert en la cabeza con una pistola y ató sus manos y pies a la cama. Lo golpeó despiadadamente con una cuerda anudada, lo quemó con un hierro caliente y lo pinchó con un cuchillo, todo mientras exigía que revelara el tesoro. Finalmente confesó falsamente que tenía un amorío, había desenterrado el dinero y se lo había entregado a la amante. A pesar de esto, la tabla Ouija insistía en que torturara al pobre Herbert, y desesperada, tomó una pistola y lo mató a tiros.
Ahora, muchos creyentes paranormales afirman que un demonio oscuro engañó a la señora Hart para torturar a su inocente esposo y probablemente le habría ordenado matarlo si él no la hubiera matado primero. Esta historia sucedió cerca del 2002 en Potsdam, Alemania. La hermana de 11 años de Jeanette decidió improvisar y probar una tabla Ouija. La madre de Jeanette usó una tabla Ouija cuando joven y permitió que su hija también la probara sin problemas. La madre llevó a Jeanette y a su hermano a la cocina para que su hija siguiera con la sesión de la tabla Ouija. Esperaron un tiempo allí y después de unos minutos, Jeanette vio a una persona pasar por una de las puertas de vidrio de la habitación. Sabía que no era su hermana ni los dos amigos de ella que realizaban la sesión de la tabla Ouija y no podía imaginar quién más podría ser. La figura completamente negra solo podría haber venido de la sala de estar y aparentemente se dirigía hacia la salida. Lo ignoró creyendo que su mente le jugaba una mala pasada. De pronto, su hermano menor preguntó: ¿Viste esa sombra también? Estaba asombrada y ahora sabía que no era su mente jugándole una mala pasada. Después de que la hermana de Jeanette terminó su sesión de Ouija, aunque no pasó nada malo durante ella, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa familiar. Todo comenzó con luces que se encendían solas, figuras que aparecían en la casa, golpes en las puertas, pasos aleatorios, lugares fríos y puertas que se cerraban de golpe sin brisa alguna. Un hedor comparable al que se asocia con seres paranormales también era perceptible en torno a la vivienda. A pesar de cambiar de casa, los extraños sucesos continuaron, lo que te hace preguntarte si la hermana de Jeanette invitó a un ser paranormal a su casa mientras realizaba la sesión de la tabla Ouija y si esto era lo que era la figura negra. Y para cerrar, he reservado la historia más terrorífica relacionada con la tabla Ouija, el caso de Roland Doe. El caso de Roland fue en realidad la inspiración detrás de la película El Exorcista, y todo comenzó con la tía de Roland, quien era una ávida usuaria de la tabla Ouija, y lo animó a usarla, pero él nunca se decidió a hacerlo hasta que su tía murió a finales de los años 40, cuando Roland tenía solo 13 años. Comenzó a usar la tabla Ouija en un intento por contactarla, un acto que se dijo que abrió las puertas para el demonio que deseaba poseerlo. La posesión inició con sonidos extraños e inubicables como goteo de agua. Con el tiempo, los objetos religiosos temblaban y volaban de las paredes, y se oían pasos y rasguños inexplicables en la casa de Roland. Pero si los rasguños en las paredes no eran suficiente, comenzaron a aparecer en el cuerpo del niño, incluyendo palabras que parecían talladas en su piel por garras invisibles. Su familia no pudo soportarlo más y contactó al reverendo Luther Schultz. El reverendo Schultz sometió al niño a pruebas médicas y psiquiátricas para intentar averiguar si Roland sufría de alguna condición médica. Al no hallar explicación médica para estos eventos perturbadores, Roland pasaría la noche en casa de Luther para que él lo observara. Presenció eventos extraños, como un pesado sillón donde el niño se sentaba que aparentemente se inclinaba y volcaba solo. Schultz concluyó que había un mal en acción y se debía llevar a cabo inmediatamente un rito luterano de exorcismo en Roland poseído. Después de un exorcismo agonizante que requirió múltiples rituales y causó muchas lesiones al sacerdote, se dijo que el diablo fue desterrado del frágil cuerpo del niño, pero Roland quedó con las cicatrices mentales de lo que había sucedido. Afortunadamente, Roland ahora vive felizmente su vida con su familia, sin volver a hablar nunca más del evento. Muchas personas consideran la tabla Ouija nada más que un juguete, y que simplemente es una respuesta idiomotora la que hace que la tabla Ouija parezca moverse, y otros creen que la tabla tiene la capacidad de predecir con precisión el futuro y puede albergar fuerzas terribles y malvadas. Independientemente de tus puntos de vista, por favor sé considerado con los demás y no olvides compartir cualquier experiencia que puedas haber tenido usando uno. Gracias por ver y nos vemos la próxima semana para otro video. Gracias.